ateneísta republicana Juan Negrín, del Ateneo de Madrid, acoger la realización de las 11ª jornadas de la Asociación Unidad Cívica por la República. UCR constituye, por mérito propio, uno de los grandes referentes del republicanismo en este país. No me corresponde a mí ahora desgranar el contenido de las jornadas. De ello se encargará a continuación nuestro compañero Félix Arana, además de nuestro presidente. Pero sí quiero adelantar que hay materia importante, como no podía ser menos en estos tiempos de lucha. La tradición de este Ateneo, la sabéis, la tradición republicana. Lo que significa el nombre de Negrín, también. Estáis, pues, en lugar adecuado y buena compañía. La tarea que tenemos por delante es, de cierto, ingente. Requiere una gran responsabilidad. Yo no quiero decir esto para arredrar, sino para impeler, como estímulo. Es importante lo que vamos a hacer, lo que ya estamos haciendo aquí. Mirad, yo creo sinceramente, en algún lado lo he escrito, que la cuestión republicana en estos tiempos dramáticos es, para España, no ya algo justo y deseable, que lo es, sino necesario, imprescindible. Una tercera república federal, laica, participativa y solidaria es para nuestro pueblo cuestión de supervivencia, un asunto en puridad de salvación pública. Esa palabra que se usaba en tiempos. Si algo ha demostrado la monarquía es que no defiende los intereses de este país y sus ciudadanos y ciudadanas. Literalmente nos ha vendido. Debe ser abolida la monarquía y su régimen, todo cuanto en torno a ella, y tan antidemocrático como ella, se ha ido edificando. Debe ser demolido y sustituido por una democracia digna de tal nombre, lo que llamamos república. Ese es el nombre desde siempre, y conlleva unos valores por todos conocidos, de cuya concreción práctica en estos momentos tratan precisamente estas jornadas. Se refieren a cuestiones como la participación ciudadana, el movimiento obrero, el federalismo, el papel del Estado en la planificación económica y la garantía de los derechos sociales, la situación de la mujer, de la educación, de los medios de comunicación y la cultura, de la importancia de lo público. De todo ello hace falta hablar, y se va a hablar en clave republicana en estas jornadas, porque es justamente la República quien más pone en valor estas cuestiones, quien mejor se ocupa de ellas. Por eso, trabajar por la Tercera República es trabajar también por estas y más cosas. La República permite conectarlas, y eso, la conexión, es la clave. Me consta que en UCR lo saben bien. Estas y otras jornadas lo prueban. Igualmente, iniciativas como los 14 puntos o la Constitución reciente de la Junta Estatal Republicana, la primera que se forma en España en más de 80 años. La integran organizaciones destacadas, incluida UCR. Habrá un gran acto público el próximo 5 de diciembre, creo que en alguno de los papeles anunciados. Por todo esto, compañeros y compañeras, mucho ánimo en vuestra labor, que es verdaderamente necesaria. La agrupación ateneísta Juan Negrín está con vosotros y vosotras. Muchas gracias. Tiene la palabra Félix Arana. ¡Viva la República!
republicanos todos. Buenas tardes y bienvenidos a la 11ª edición de las Jornadas Republicanas convocadas por Unidad Cívica por la República. Como ha dicho el compañero Miguel, soy Félix Arana y dentro de Unidad Cívica por la República llevo los temas de comunicación y página web. Bien, Unidad Cívica por la República es una asociación constituida por aquellos ciudadanos y ciudadanas que reconocemos a la República como la forma de gobierno más democrática para los pueblos del Estado español y que a su vez manifestamos nuestro compromiso de extender los valores de justicia, de libertad, de igualdad y de fraternidad conforme a la Declaración Universal de los Derechos Humanos entre nuestros conciudadanos con el fin de instaurar la Tercera República Española federal, laica y solidaria, mediante un proceso constituyente. Un Estado social y de derecho mucho más democrático y acorde a los tiempos que la monarquía borbónica de Juan Carlos impuesta por el dictador Franco y por su régimen criminal. Desde este compromiso y sin interrupción desde el año 2002, Unidad Cívica por la República viene convocando anualmente las Jornadas Republicanas. Jornadas que de forma itinerante durante los últimos 4 años hemos celebrado en Sevilla, Pamplona, Valencia y Granada. En esta 11ª edición, la Dirección de Unidad Cívica por la República optó por celebrar estas Jornadas Republicanas en Madrid y creo que con especial acierto que fueran aquí, en el Ateneo de Madrid, cuna tradicional del republicanismo español, un marco idóneo para la celebración de estas jornadas donde tanto sus salas como sus paredes resuman lo mejor del pensamiento político, de la ciencia, de las artes y de la cultura democrática que ha dado nuestro país. Por ello, y en nombre de Unidad Cívica por la República, quiero expresar nuestra gratitud a la dirección del Ateneo de Madrid por habernos dado todas las facilidades para la celebración de este evento. Hace ahora poco más de 10 años que constituimos Unidad Cívica por la República. Desde entonces han sido muchas las iniciativas y las propuestas que han ido conformando el bagaje programático de Unidad Cívica por la República y al servicio de la necesaria unidad de la izquierda alternativa republicana. Así, nuestros análisis sobre la monarquía, república, federalismo, separación de poderes, laicismo e iglesia-estado, derechos humanos, defensa del Estado social y de derecho, defensa de los servicios públicos, cultura, justicia, se encuentran recogidos en documentos fundamentales de nuestra organización, como son el compromiso por instaurar la democracia, regenerar la democracia y la propuesta republicana que podéis encontrar en nuestra página web. Trabajo de difusión que también venimos desarrollando a través del programa de radio La Hora de la República, que semanalmente emitimos desde Radio Vallecas o mediante la labor de extensión de los valores republicanos que desplegamos desde el taller de historia. Es importante también señalar aquí también la acción de Unidad Cívica por la recuperación de nuestra memoria histórica, colaborando con las asociaciones memorialistas y al lado de las víctimas del franquismo que exigen, aún hoy, verdad, justicia y reparación. También no es menos importante la labor de Unidad Cívica en el seno de la Plataforma contra la Impunidad del Franquismo, organización que agrupa a diferentes colectivos antifranquistas y que cada jueves está presente en la Puerta del Sol demandando la condena del franquismo, así como también estamos en la red ACUA, red que trata sobre la querella argentina contra el franquismo. Asimismo, Unidad Cívica por la República, como parte del movimiento ciudadano, del movimiento republicano, participa en la Coordinadora Estatal Republicana y en la Coordinadora Republicana de Madrid, colaborando activamente en actos diversos y en las tradicionales manifestaciones republicanas que con motivo del 14 de abril y del 6 de diciembre se convocan anualmente. Pero merece especial mención los acuerdos que Unidad Cívica ha alcanzado con la Plataforma de Ciudadanos por la República, con la Red de Municipios por la Tercera República, con el Movimiento por la Tercera, con el Partido Comunista de España, con Izquierda Republicana y la Fundación de Investigaciones Marxistas,
que han posibilitado la creación de la Junta Estatal Republicana. Junta Estatal que no pretende ser una organización republicana más, ni un medio a favor de ninguna opción política en particular, tampoco en contra, sino un instrumento que permita visualizar y hacer posible de manera más efectiva la concreción de la alternativa republicana. Con esta perspectiva se acordó recientemente hacer un llamamiento al segundo encuentro estatal republicano que se celebrará el próximo mes de enero. Y qué decir tiene que todo este trabajo no sería posible sin la colaboración de las organizaciones territoriales de unidad cívica que con una dinámica propia desarrollan sus propias actividades, como tampoco lo sería si no fueran gracias al tesón y a la fuerza en sus convicciones republicanas de los compañeros y compañeras que compatibilizan su trabajo en los movimientos sociales, en la actividad política, en el movimiento obrero, en las organizaciones laicistas de recuperación de nuestra memoria e incluso en el seno del movimiento 15N con su labor en Unidad Cívica por la República. Todos ellos en particular y el movimiento republicano en general, sin duda, estamos contribuyendo a que durante estos últimos años, hoy, los partidos republicanos hayan recuperado su razón republicana, su auténtico ser, su republicanismo que abandonaron en la transición. Se hable ya del fin de la transición y del colapso de la Constitución de 1978, que viene siendo vulnerada sistemáticamente y consecuentemente de la necesidad de la apertura de un nuevo proceso constituyente. Que el federalismo, como forma más adecuada para el desarrollo territorial del Estado, esté al cabo de la calle, máxime tras la deriva soberanista de Cataluña. Tampoco hoy ya corren buenos tiempos para la monarquía. Es un hecho que ya no está para celebraciones y que ya ha perdido ese encanto de papel cuché del que disfrutaba. Su valoración se encuentra bajo mínimos, de tal forma que el CIS hace tiempo que no da encuesta de valoración de la misma. Es cierto, en suma, que ella misma se lo está ganando a pulso, pero sin duda nosotros hemos contribuido al descrédito de la corona, denunciando sus prerrogativas, sus abusos y sus miserias, mostrando sus negocios y chanchullos, y haciendo añicos el tabú de las críticas a la corona, a pesar del castigo y las fuertes multas que a veces se ciernen sobre algunos compañeros, como es el caso del reciente procesamiento del coronel Amadeo Martínez Inglés. En favor del Estado laico también se elevan cada día más voces y para que se ponga fin a los privilegios de la Iglesia Católica y a la enseñanza religiosa en la escuela pública. Y en cada protesta ciudadana, en cualquier movilización frente a los recortes económicos y sociales o frente al desmantelamiento de los servicios públicos en pueblos y ciudades, surge la bandera de la República como seña de reivindicación democrática, de lucha y de rebeldía, o como un símbolo de esperanza para los manifestantes, como así señalaba recientemente el corresponsal de New York Times al referirse a la proliferación de banderas tricolores en las recientes movilizaciones del 25 de septiembre y del 26 del mismo mes. En fin, estimamos que el republicanismo avanza en nuestro país, que se está abriendo paso en la conciencia de la ciudadanía y que día a día con más fuerza va calando en las nuevas generaciones. Pero es obvio que aún nos queda mucho camino por recorrer y que, sin duda, para hacer república tendremos que hacer muchos más republicanos y republicanas. Y en eso, en Unidad Cívica, estamos. En consecuencia, cuando nos encontramos inmersos en una crisis política de envergadura, en la que se evidencia el agotamiento del sistema político surgido de la transición, en medio de una crisis económica galopante que sin visos de solución arroja al desempleo a millones de españoles, desahucia a cientos de miles de familias y desmantela los servicios públicos esenciales, y que además nos aboca a la quiebra social en favor de las oligarquías económicas y financieras. En este caso no queda otra salida auténticamente democrática que la alternativa republicana. Por ella trabajamos en Unidad Cívica por la República y por eso también estamos hoy aquí, porque tenemos la convicción, por pura razón democrática, que sin lugar a dudas la República, la tercera, será una realidad en nuestro país, en España. ¡Viva la República! ¡Viva! Bien, queridas amigos, amigas, compañeros, camaradas, una vez más toca hablar de lo justo, de lo legítimo,
de lo evidente, de modo que lo que yo pueda decir, pues lo podría decir cualquiera, y lo siente. En fin, voy a descubrir las cosas de ajo, seguramente poco os traeré de nuevo. El título es sugerente de la conferencia, de la ponencia, una transición hacia la República, y por otra parte, bueno, puede dar lugar a distintas interpretaciones, porque hay transiciones y transiciones, como, sin ser machista, hay suegras y suegras, o suegros y suegros, de modo que han llamado transición a lo que vino después de morirse César marroquí y todo aquel embrollo y todo aquel trágala y todo aquello. Pero nosotros hablamos de otra transición, la que nosotros queremos hacer, la que estamos haciendo, la que queremos empujar. La primera la llamaríamos la que fue en los años 70, 80, 90, en parte una transición mendaz o llena de trampas, porque la Constitución misma se hizo bajo la vigilancia de delincuentes de lesa humanidad como Manuel Fraga y como el falangista Gabriel Cisneros, y con algún otro les echaba una manita como el que juega todas las cosas a la vez, Herrero de Miñón, y sacó un producto pues mendaz en buena parte y lleno de trágalas. Yo no estaríamos hablando toda la noche y os sorprendería con algunas cosas, pero por ejemplo, cuando se llegó a la pena de muerte, se dijo, bueno, en la Constitución no se puede admitir la pena de muerte, hay que prohibirla porque en Europa esto van a decir que... Y entonces ya salió Fraga y compañía, y padres de la Constitución, en vez de estar en la cárcel como, por no decir fusilados como Pierre Laval, pero en fin, en la cárcel como Pétain, pues salió diciendo, pero en el ejército no se puede prohibir la pena de muerte, vale, trágala. Luego ocurrió lo mismo con el Tribunal de Honor, aquello que se reunían 4 compañeros y decían, este a la calle, de agricultura o de correos, y les echan así, por la buena, y se quedan de la noche, esto, por Dios, esto huele a arranque del siglo. Ah, pero en el ejército no se prohíbe en la administración civil, no en la militar. Bueno, estos son ejemplos porque lo militar es muy revelador, y en algunos aspectos sabroso. De modo que aquella transición se hizo con muchas trágalas. Para empezar, nos tragamos a un rey que le había puesto el dedo sangriento del dictador genocida. Pero recordemos que es que el dictador Franco llegó al poder con mucha menos legitimidad que Mussolini, con mucha menos legitimidad que Hitler. Porque a Mussolini lo designó el rey, que tenía potestad para nombrar jefe de gobierno, y a Hitler lo designó el presidente de la República, el mariscal Hindenburg. De modo que, pero este después de jugar con todas las barajas y no apuntarse el último día, en fin, ya digo que no estoy descubriendo nada, probablemente. Mi problema es intentar resumir. Esta ha sido una transición con demasiadas trampas, y la prueba es que aún no se han reconocido en toda su legitimidad, caso único en toda Europa, a los últimos soldados de la República, a los guerrilleros, a los maquis, como queréis llamarlos. Aún no han sido reconocidos. Caso único en toda Europa, del este y del oeste. Esta es España, esta es la España que todavía tenemos. Y ya se están muriendo, ya no queda casi ninguno, pero que se mueran todos. Es decir, igual que están ahora un sector del PP que es tan fascista como los que en tiempos de Franco lo eran a tope, un sector, no digo todos, y esto lo estamos viendo cada día. En fin, transición, como digo, con ciertas trampas, y otra transición, la nuestra, que vamos a decir la buena, ¿no? Aquí hay una cuestión, porque la nuestra es la que sea un proceso constituyente, algo que impulse la gente de base, el pueblo, los españoles. Y aquí nos encontramos con un tema que ya daría para hablar de esto toda la noche y no hablar de otra cosa, que es el de la legalidad y la legitimidad. Porque hay que respetar, y yo soy jurista, y en fin, he dado muchas clases de derecho en varias décadas, y la legalidad pues es fundamental, el principio de legalidad, hay que cumplir la ley. Pero cuando las situaciones llegan a ser situaciones límites o muy allá, cuidado, que hay una cosa que es la legitimidad, que si choca con la legalidad, vamos a ver qué es lo que hay que hacer, porque la legitimidad es la justicia. Y la legalidad no es que hay una ley que lo dice, bueno, pero si esta ley
machaca la condición humana, machaca la dignidad del ser humano, pues esta ley es lícito desobedecerla. Bien, como veis es un tema no menor. Seguramente el Parlamento pues seguirá diciendo que la legalidad, yo también lo digo, la legalidad, pero ¿y la legitimidad? ¿Es que acaso se puede tener muriéndose de hambre y de necesidades a millones y millones de españoles mientras la Cospedal, por ejemplo, tiene 2 o 3 sueldos millonarios, mientras tienen unas dietas fabulosas en muchos ayuntamientos, los concejales? Bueno, cuidado que la legitimidad prohíbe eso. Cuidado con la legalidad y la legitimidad, porque de ahí salen las revoluciones, del choque de legalidad y legitimidad. Ahora, yo no soy partidario de nada violento, no. Eso querrían los tardofranquistas o los tardofascistas. No, de violencia nada. El pueblo, en la calle, sin violencia, y con pancartas diciendo: los nuevos terroristas después de ETA son el señor Botín, el señor González, el señor Rato, los nuevos terroristas. Eso es lo que yo espero. Y tomar las cosas por su nombre, y con dignidad, y sin aspavientos. Y muchos, porque lo que ellos más temen es el pueblo pacífico, en la calle, pidiendo justicia. Es lo que les tiene de los nervios. Querrían que fuera violenta la cosa para mandar a una parte, no digo todos, de estos policías bestias que pegan hasta a un niño, etcétera, en fin, que pierden el norte. Como bien dice nuestra página web y apuntaba Félix, el objetivo de estas jornadas, al igual que las anteriores, se han dicho las de Sevilla, Navarra, Valencia, Granada, las 4 últimas, vamos a decir la anterior todavía de Barcelona, por ejemplo, que fue muy buena. Se trata de hacer análisis, de poner en común, de concretar ideas, propuestas, líneas de actuación para avanzar en el camino republicano que aquí nos reúne. Un camino que tiene mucho de carrera de obstáculos antidemocráticos, o peajes con que la dictadura de 40 años grabó con V a la democracia, y si no, no la dejaba nacer. Entre cuyos obstáculos y peajes que pusieron aquellos y en esta Constitución, que es bastante buena en cosas importantes, es bastante buena en derechos fundamentales, pero luego tiene unas trágalas que ahora citaremos algunas, o después citaremos, entre cuyos obstáculos pues figura en primer plano una monarquía impuesta por ya hemos dicho, por Franco, y en fin, y es que España es un país único, de verdad, somos un país único. Ya han venido 4 veces los Borbones, caso inédito en el mundo. He tomado unas notas para amenizar un poco esto, y es algo que, en fin, que he tomado de allá, hablando de la excepción europea de los Borbones por 4ª vez. Por eso su majestad de los mares del sur sabe que por 5ª vez no vuelven. Ostras, que por 5ª no volvemos, que esto ya... Miren si somos exóticos. Cuando cayeron los Habsburgo, el emperador austriaco en la Primera Guerra Mundial, Carlos I, que murió Francisco José y lo sucedió, ya no volvió la monarquía a Austria. Cuando cayó el Kaiser, Hohenzollern, ya no volvió la monarquía a Alemania. Cuando cayó Humberto II en Italia, ya no volvió la monarquía a Italia. Ni los Borbones franceses, el último lo echaron en 1830. A los Borbones de Nápoles y Sicilia los echaron en 1860. Los reyes Poniatowski polacos los echaron en el siglo XVIII. La sublime puerta turca, los turcos, el monarca, sultán, pues también hace mucho tiempo. Y los reyes de Rumania, o el rey Miguel, o el rey Zou de Albania, etcétera, etcétera, pues después se fueron y ya no ha vuelto la monarquía, ni a Rumania ni a Albania, ni por supuesto han vuelto los zares a Rusia. Pero aquí ya disfrutamos por 4ª vez a los Borbones. Hay que cortar cabezas. Que siempre... No, hombre, no. Que siempre han venido... La verdad os hará libres, decía el padre Alegría. La verdad es revolucionaria, que es lo más revolucionario de todo, la verdad. En fin, aquí pues los Borbones que han venido siempre a través de golpes de Estado o de guerra civil,
La guerra de la independencia fue una guerra civil, pues que muchos militares obedecieron, muchos a José Bonaparte, que era el rey legítimo, en cuya familia había abdicado Carlos IV, en fin, muy bien. Pero no lo digo en plan de chiste. ¿Qué país? Luego le sale el Fernando VII, que había que haberlo echado directamente a los cerdos que se lo comían. Y luego sale Isabel II, que se beneficiaba hasta el confesor, dicen el padre Claret. No creo, dicen los santos. No creo. Pero lo que sí está claro es que Alfonso XII era hijo de la versión más probable, que es la del bizarro capitán Puigmoltó valenciano. Pero hay otras versiones, hay varias. Aquí tiene el padre Alfonso XII. Pero en fin, no salgamos demasiado. De modo que estos son los Borbones que hemos tenido. Luego viene el otro, que no era más chico, pero se muere tuberculoso a los 27 años, Alfonso XII. Y luego viene pues Alfonso XIII, que era pues un putero, con perdón del auditorio, y tal, que se muere además muy joven, se muere con 50 y pico años, no sé tampoco. No sé. En fin, somos únicos, incomparables. De modo que es esto de que el rey, si caía, ya no volvía probablemente los Borbones, pues quizá es la clave, la pieza que falta para entender por qué se hizo el golpe blando del 23F para salvar al rey. Porque había un golpe duro de militares de grados inferiores para echar al rey por traidor a Franco. Fijarse cómo es lo cierto. Bien, pero esto queda para un 23F. De modo que volvamos al hilo tras esta digresión de los monarcas de toda Europa que habéis visto, que no vuelven, solo vuelven aquí, pero 4 veces. Con un monarca, además, que se ha deslegitimado demasiado a sí mismo a través de sus actuaciones y sus acaparamientos de riqueza inmensos. 300.000 millones de pesetas. Bien, se ve que, bueno, vamos a hacer el AVE allí y tal, bien, y pues, sí, la rey de Arabia Saudí, sí, que bueno, entre nosotros nos tenemos que apoyar, que cada vez hay un rey menos, nunca un rey más. Es lógico, es una lógica absoluta. Un rey, por cierto, muy locuaz, que habla mucho, pero jamás le oímos hablar de la corrupción, hombre, de este tema no habla nunca. ¿Por qué se Bien, en fin, si nos impuso una llamada transición llena de trágalas antidemocráticas, que solo finalizará con la Tercera República. Aquí estamos pues un año más, con nuestras 11ª jornadas, y permitidme que os mente con emoción unas palabras del gran Labordeta, con quien tuve el honor de componer Mesa en Jaca hace no muchos años. También estaba Víctor Díaz Cardiel, allí en Jaca, nuestro vicepresidente, allí en Jaca conmemorando con la mesa, con Labordeta, ante varios cientos de personas, el heroísmo de los capitanes Galán y García Hernández, protomártires de la Segunda República. Unas palabras, digo, de una de las bellas y profundas canciones de José Antonio Labordeta, que murió hace 2 años, con las que me atrevo a resumir nuestra voluntad y nuestra determinación republicana, pero habrá que empujarlo para que pueda ser. Por eso estamos aquí. Me toca hoy también referirse hoy es preciso al inicuo momento actual en este querido país tantas veces traicionado por sus dirigentes. Un momento en que al terrorismo de ETA ha sucedido el terrorismo bancario, financiero, especulador, el terrorismo, ya hemos dicho, de los botines, ratos, etcétera, González, que aterrorizan y encogen el ánimo de los ciudadanos en una auténtica crisis de civilización, no solo económica. Y hay que decir que rechazamos con toda la fuerza de nuestra dignidad. Y si hablamos de dignidad, recordemos que incluso el artículo 10 de la Constitución vigente dice que la dignidad de la persona es el fundamento del orden político y de la paz social. Y sin dignidad de persona no hay verdadero orden político. Habrá leyes, pero nada verdadero orden político ni puede haber paz social. De modo que hay que decir que con toda nuestra dignidad rechazamos el sistema político-económico en que vivimos. Y esto es lo que tenemos que llevar muy adelante y explicarlo los republicanos a los demás, a mucha gente que no sabe por dónde van los tiros. El sistema político proclama una serie de derechos y libertades fundamentales, a la vez que los machaca con recortes jurídicos, sociales, económicos, que dicen coyunturales, pero vienen con intención de quedarse, reduciendo España a mera plutocracia. Esto es gobierno de los ricos, gobierno del gran dinero, que la especulación llama a los mercados, y que no tiene más conciencia ni más objetivo que el enriquecimiento de una exigua minoría.
tratando de establecer este sistema en el que nos hacen vivir, establecer como normalidad un estado de excepción económica y social, de excepción de verdaderas libertades y derechos civiles. Es demasiada buena relación, en demasiada buena relación, digo, dichos cuervos frecuentemente con una clase política española, no toda, claro, no todos los partidos, que confunde democracia con partitocracia, con leyes electorales injustas, a más de suculentos sueldos, dietas y muchos más chollos. Y me acuerdo aquí del gran revolucionario francés Louis Blanc, a mitad del siglo XVIII, cuando decía: ¿y el pueblo? ¿Y el pueblo? El pueblo despertó asustado con el ruido de pasiones que no eran las suyas, decía Louis Blanc. En esta tesitura, nuestro pueblo semidormido, semiatontado por tanta televisión basura y tanto fútbol, y conste que servidor también de fútbol, y más con el pequeñazo, comienza a reaccionar y surgen nuevas formas de movilización ciudadana. Esta es la esperanza. Se palpa el agotamiento del actual modelo constitucional. Se hace manifiesto y perentorio un nuevo y diferente contrato social. Y este en España no puede ser más que en clave republicana como elemento transversal que impregne las distintas instituciones, los distintos comportamientos, en un marco nuevo de convivencia en libertad, en verdadera igualdad y solidaridad, de más democracia, de regeneración, cultura y laicismo. Que tenga al ciudadano no como mero súbdito o consumidor, sino como elemento central de la acción política y de gobierno. Una acción de gobierno, valga repetir, en clave participativa, o sea, republicana. Al fin y al cabo, república no es sino derechos humanos en toda su dimensión. Eso es república. Y hay una importante cuestión de información que os quiero leer el resumen. Es algo que en un momento dado preparé para objetivos de Unidad Cívica por la República y he tomado unas notas y se refieren sobre todo a informar a mucha gente, a aquella con la que hablemos. Informar, por un lado, y por otro, que viene a ser lo mismo en cierto modo, la lucha ideológica, la lucha ideológica. No la lucha a tiros, porque nos matan, tienen más armas y mejores. La lucha ideológica. Es lo que, o como dice el grandísimo José Luis San Pedro, con su lucidez de casi 100 años, que lo grave no es la maldad de los malos, sino el silencio de los buenos. Tenemos, decíamos, el más alto puesto y función del Estado como propiedad de una familia. Vamos a explicarles a la gente que esto viola principios jurídicos fundamentales, porque claro, es que es de risa, es que la legalidad muchas veces es de risa, porque dice la Constitución española, desde el primer párrafo, la igualdad, es lo primero que cita, luego dice el artículo tal, igualdad ante la ley, sin ninguna discriminación, por razón de nacimiento. Pero bueno, pues si no hay discriminación por razón de nacimiento, ¿por qué va a ser uno jefe del Estado por razón de nacimiento? O sea pero es que no solo dice la Constitución en varios sitios, es que España tiene firmado la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que se firma o no la firma, pero si lo firma estás obligado, como si entras en un club, o cumples las normas o te sale. Pero España tiene firmado, y ahí también habla de que no puede haber por razón de nacimiento discriminación ni ventaja ninguna, todos los seres nacen iguales, en derechos. Pero es que lo dice también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, firmado también ese tratado internacional por España, que obliga a España, que es ley interna, una vez que el Estado español la firma. Pues todo eso se lo pasan por donde no digan dueña, y una parte de la familia, pues una familia retiene una parte de la soberanía. Y se pasa también por el arco de triunfo, pues lo que dice la Constitución vigente, que los cargos públicos se tienen que proveer con la regla de los principios de mérito y capacidad. Bueno, pues díganme ustedes las capacidades de nuestro monarca, es decir, cazar elefantes, que primero les drogan. Bien, es que este país, yo estoy convencido de que la clave mejor de este país, o lo que mejor lo explica o lo resume, es el esperpento. Por eso yo soy muy de Valle Inclán, y por eso me gusta usar mucho el esperpento en las exposiciones, porque es que es tan esperpéntico que somos un país sin igual en el mundo. Están diciendo, leí ayer o anteayer una revistucha en que el jefe máximo del ejército actual de tierra decía que porque los mandáis a los mejores soldados del mundo. Bueno, que son malos los soldados alemanes, menuda fiera.
los franceses, bueno, etcétera, etcétera, por no hablar de los soviéticos, etcétera, 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 o de los sandinistas, que los he conocido, o los del Farabundo Martí, que soy coronel honorífico de frente al Farabundo Martí, si me permitís esta autocita, disculpas, no lo tenía derecho, he estado con ellos, soy morazán, ya en los tiempos en que se acababa aquello, no me podía marcar referencia. De modo que, y dice, mandaron los mejores soldados del mundo. Pero bueno, pero usted cómo escribe esto, esta revista llega a otros ejércitos. ¿Esto qué? De modo que la familia real se apropia de una parte de la soberanía. ¿Sí? Decir república es decir soberanía popular, pero aquí no, aquí una parte de la soberanía se la apropia una familia, ¿no? Decir república es decir democracia. ¿Y conocéis algún país de los que todavía conservan reyes, que cada vez hay uno menos, nunca uno más, pero que sea un rey soldado? Esto ya no, esto era cosa, lo fue Alfonso XII, claro, vino y enseguida se cogió el trono y se fue a combatir contra los carlistas, llegó Alfonso XIII y ese era africanista perdido y no sé qué y tal, y responsable de la catástrofe de Anual, Alfonso XIII, por cierto, claro, por decirle a Berenguer, ¡ale, los hombres valientes! Y no sé qué, soplapollas de Berenguer, llegó a la muerte a 8.000 soldados españoles, no puedo evitar decirlo así, perdonad. De modo que, el rey soldado, si me dejáis a la reina de Inglaterra, sí, claro, siempre, al soldado, o al rey de soldado, Juan Carlos, aquí qué pasa, es que si no los militares se sublevan, es que si no se puede sublevar, que si están en la NATO, si están en la OTAN, si ya no pueden sublevarse, lo van a decir los belgas, los holandeses, los noruegos, pero qué guay es sublevar a los espectáculos. Es mentira, es farol, todo lo que pasa es que están jodidos y ladran, pero bien, ladran luego cargamos. Explicar que un movimiento republicano y explicar a la gente que no es cosa de rojos, es de todos los ciudadanos progresistas. Explicarle que la Constitución en parte es ilegítima, como hemos citado antes, etcétera. Y explicarles que es que no durante la Guerra Civil, que podemos decir, bueno, hubo muchas barbaridades, también de la cárcel Modelo sacaron algunos y les pegaron 4 tiros en Paracuello, no sé qué, para ver a la quinta columna que iban a apuñalar por la espalda a los defensores. Pero bueno, no los estoy justificando, no estoy diciendo qué bien hicieron en fusilar a aquella gente. No, lo que digo es que en los años 40, que no había ninguna guerra, hubo una infinidad de consejos de guerra con penas de muerte que son asesinatos jurídicos. Y esta democracia, esta es una democracia de verdad, del todo verdadera, que no se atreve con esto todavía. Total, que tenemos que rescatar siglos, no solamente tenemos que rescatar los años de la dictadura, tenemos que rescatar los lastres históricos, inquisitoriales, tridentinos. Si es que todavía decía el vicepresidente del gobierno, del primer gobierno de la monarquía de Juan Carlos, decía que no nos avergonzaremos de haber sido luz de Trento y brazo armado de la Iglesia, lo decía aquel capullo de Santiago y Díaz de Mendívil, y lo decía, y lo soltaba en el Alcázar y por ahí, por donde iba y tal. En fin, es que tenemos el caciquismo infernal de Fabra en Castellón, que llevan 6 generaciones que son presidentes de la Diputación. Si es que todo, y encima a la hija tonta la hacen diputada y dice que se jodan. Se trata de que la Tercera República vendrá a superar el atraso del rancio pensamiento nacional católico y en su lugar el pensamiento liberal popular, el pensamiento liberal republicano. Que España deje de ser tierra de conquista, como escribiera Luis Araquistán. España que siempre tierra de conquista, ya está bien. El federalismo que tiene que venir, la república, pues supongo que quitará también un senado casi inútil, que sirve, pues ya lo sabéis, para cementerio de elefantes y para colocar a miembros de la clase política que ya hay que buscarles algún chollo y algún sueldazo y alguna dieta y piso gratis y tal. En fin, ¿qué os voy a contar que no sepáis? Sí, antes de terminar esta digresión, es que todavía no hemos... Vamos a ver, ¿qué país puede llamarse verdaderamente democrático, reconciliado, serio, si al jefe del ejército de la República, un hombre noble, un hombre católico, siempre con el crucifijo sobre la cama de campaña, un hombre inteligente, un hombre respetado, un hombre de una calidad humana excepcional,
Vicente Rojo Lluc, valenciano, no tiene una calle en Valencia, que está llena todavía, como toda España, de calles de fascistas y de asesinos. Bien, pues este es el país que tenemos. Pero lo que decimos de Vicente Rojo, a algunos les sonarán, lo diré porque sé que a algunos les gustará oírlo. Es que no hay calles del general Escobar, del general Aranguren, de Núñez de Prado, de Romerales, de Batet, de Caridad Pita, de Salcedo Morinuevo, de Martínez Cabrera, del contraalmirante Azarola, todos estos generales fusilados después de la guerra, por Franco. No hay una calle del heroico coronel Pérez Salas, que se fue de España, un gran talento militar, el héroe de Pozo Blanco, algunos os sonará, y tantos otros oficiales asesinados como Lerez, Burillo, Álvarez Builla, de la Puente Bahamonte, primo de Franco, que no quiso sublevarse, el aeródromo de Tetuán, que os sonará, Azcárate, Quesada, Bermúdez, Caballero, Cantero, así seguiríamos toda la noche. Los ayudantes del capitán general de Valladolid, el general Molero, uno de ellos el comandante liberal, padre de aquel que luego fue jefazo aquí en la democracia, el liberal Lucín, su padre murió defendiendo a la República y defendiendo a su general. O los rectores, Peseta Alexandre, Leopoldo Alias, o Juan Peiró, o Julián Zagoitia, y así seguiríamos toda la noche, y obviamente no vamos a seguir. Regresando al inicio de lo que decíamos, se trata pues en las presentes jornadas de avanzar en el conocimiento y puesta en común de ideas, reflexiones, líneas de actuación para una alternativa republicana más próxima que lejana. Y ante la gravedad de la situación económica y política actual en nuestro país, confiamos en que las palabras que estos 2 días aquí se pronuncien incluyan no solo análisis históricos y teóricos, sino propuestas, iniciativas lo más perfiladas, lo más concretas posible, en un sentido o cauce de acercarnos hasta conseguir la Tercera República. Seguro que será como en Francia la tercera, la definitiva, aunque sea siglo y medio más tarde, porque es que claro, en Francia echaron al último Borbón en 1830 y al último Orleans rey en el 48 del siglo XIX y al último emperador en 1870. En fin, esa Tercera República Española, heredera de la dignísima fusilada por el francofascismo, supondrá, como intentó la segunda, la gran regeneración democrática en este querido país hastiado de dictaduras y de dicta blanca y de iglesia echándoles el capote a todas ellas. En definitiva, como dijera Castelar, y no termino todavía, la República la trae una conspiración de la sociedad, de la naturaleza y de la historia. Y nosotros, luchadores por ella, estamos aquí por eso. Pero ¿qué ha pasado en España? ¿Qué ha pasado en España en las últimas 4 décadas entonces? Si decimos que esta transición es una transición que en parte la tenemos que repudiar y en parte estamos citando motivos muy concretos y datos muy claros. ¿Qué timo de la estampita nos han dado con esta transición? Aquí os voy a leer, no todo, algo que recién he escrito para un libro que van a publicar en la provincia de Cuenca, Ciudadanos por la República de Cuenca, un libro sobre los numerosos vestigios, placas, conmemoraciones fascistas, franquistas que hay en la provincia de Cuenca. Y aquí, pues yo lo he llamado, me han pedido que haga una introducción a ese libro que van a publicar muy en breve, y yo aquí he escrito, y si me tenéis que dar un aviso porque hablo demasiado me lo dais, que la famosa y glorificada transición tras la dictadura milico, fascista, clerical, bonapartista del César marroquí, la transición fue una transacción. Y transigir, ir al diccionario, es consentir en parte con lo que no se cree justo, razonable o verdadero. De modo que esa es la transacción de transigir. En otros términos, la transición fue una operación política no poco a lo Gato Pardo de Lampedusa, aquello de que todo cambie para que todo siga igual. Como en Sicilia un siglo antes, lo de Lampedusa, en España se cambiaba aparentemente todo, pero en realidad seguirían prósperos y campantes los francofascistas, hasta hoy, disfrutando de mucho poder político, militar, económico y de sus grandes rapiñas crematísticas. Demasiado lo cual sigue todavía en el sector tardo franquista del Partido Popular. Y con el apoyo de una iglesia que todavía no ha pedido perdón por llevar a Franco bajo palio como la hostia santa y por saludar a los obispos con la elevación del brazo fascista.
campantes los franchistas en resumen, y por ende controlando en buena parte todo este proceso transicional desde que murió el César Bajito hasta ahora. Ahí estaban, para tal control, delincuentes de lesa humanidad como Fraga, quien temía el riesgo de que quedar con sus huesos largos años en la cárcel, como citábamos antes. Ahí estaba de padre del nuevo orden jurídico político democrático, acuciando a diseñar una constitución con grandes trágalas y guetos antidemocráticos. Este nuevo orden, ese que no ha reconocido a los últimos soldados de la República, que en toda Europa son héroes, los guerrilleros antifascistas en toda Europa, igual me da que digáis en Rumania, que digáis en Francia o en Alemania, con medallas, pensiones, rangos militares, pero en nuestra República España aún son bandoleros, 4 décadas después de eso. No ha incluido esta transición la anulación de los aberrantes juicios, ya lo hemos dicho antes, todo bajo la cabeza estatal del monarca impuesto por este caudillo o César marroquí, al cual monarca corresponde, por cierto, según la Constitución, ser supremo árbitro y moderador, artículo 56 de la vigente Constitución. Pues este arbitraje y moderación que encarga la Constitución a Juan Carlos no ha impedido que seamos el segundo país del mundo, solo superado por Camboya en siniestras fosas de la indignidad y la ignominia, todavía muchas de ellas ocultas, con 100.000 españoles asesinados por el franquismo y enterrados sin nombre y sin saberse dónde. Y si no aceptábamos este gatopardismo, al diablo, no había democracia. Ahí estaban los que estaban para seguir, no habría elecciones libres, no se remitirían partidos, y había que transigir. Que el franquismo post-franco tenía en nómina un buen lote de altos generales ansiosos de ocupar el sillón del Cesítar, como de Santiago citado, Iniesta Cano, Pérez Viñeta, García Rebull, bueno, estos que eran además, eran miembros de las dos cámaras bastardas del franquismo, de las dos, eran de la una y de la otra, también eran del Consejo Nacional del Movimiento, no solo de las cortes estas de risa. Ustedes vinieron a decir, Fraga, Cisneros, etcétera, tienen que tragarse la monarquía y el rey del movimiento custodiado por Franco, al que ni siquiera le correspondía, según las leyes de la dinastía de los Borbones, porque el padre buen cabreo tenía, porque el rey era él. Pero claro, dijo, bueno, el hijo mío por la familia, como la mafia. Y han de comerse que sea prácticamente imposible reformar la parte monárquica de la Constitución. La parte monárquica de la Constitución está blindada en el artículo 168. Es prácticamente imposible reformarlo. Hay que disolver lo tienen que aprobar 2/3 del Congreso, 2/3 del Senado, disolver las cámaras, convocar nuevas elecciones, las nuevas cámaras 2/3 del Congreso, 2/3 del Senado, y luego todavía tiene que haber un referéndum que encima lo tiene que convocar el rey. Prácticamente imposible. Y eso está blindado en el artículo 168 para que lo que habla de la monarquía sea intocable. Bueno, todas estas no las han metido a doblar, y esto la gente no lo sabe. Más otras trágalas, así que el rey, hay una que la gente no la sabe ni siquiera la mayoría de los juristas. En fin, tampoco es que yo sea aquí el sabio Salomón, pero el rey figura por delante de las cortes que representan al pueblo soberano. O sea, el título que habla de la monarquía está delante del título que habla de las cortes. Y esto no había ocurrido ni en la Constitución de 1812, ni en la Constitución de 1837, ni en la Constitución de 1845, ni en la Constitución de 1869, ni en la Constitución de 1876, ni en la de la Segunda República, ni en el proyecto de Constitución de la Primera República, que la mataron antes de que pudiera florecer. De modo que ahora está, por primera vez en la historia de España, antes el rey, la corona, antes que las cortes, que el pueblo. Bueno, es que no las han metido, pero bien, la de la Primera República es la única que digo que lo tenía en su proyecto también, pero ya sabéis que esta la fusilaron antes de que naciera. Primero la fusiló Pavía, aquí al lado, y luego acabó de fusilar Martínez Campos en segundo. Bien. Pero es que en la actual Constitución hay un referéndum, pero no vinculante. Un diferente, pues, a ver qué dice, bueno, a ver qué dice, pero hombre, porque iba a decir un taco, pero se consulta al pueblo sobre cuestiones políticas de especial trascendencia, se consulta en referéndum, artículo 92 de la Constitución vigente, pero no es vinculante. O sea, se oye al pueblo, pero no se le escucha. Esa es la Constitución que tenemos. Y por supuesto, ningún militar vinculado a la UMD, Unión Militar Democrática, podía llegar a general, no ha llegado ninguno. Y había algunos de una calidad excepcional, cabeza de promoción de Estado Mayor, como Monge Ugarte,
como Díez Invernal, vivió un montón, pero sí han llegado Blas Piñarijo y otros golpistas del manifiesto de los 100, aquel que puso un cartel vivo del país en diciembre del 81 a favor de Milán del Bosch. Esos sí han llegado, general, Blas Piñar y compañía. En fin, sirvan de muestra estos botones, aunque ya hemos dicho que tiene aspectos positivos la Constitución, como la tabla de derechos fundamentales. Pero las graves carencias democráticas forzadas por el franquismo post-Franco para guardarse las espaldas podridas no han tenido nunca intención de un abrazo de Vergara, que no quisieron dar el abrazo de Vergara cuando acabó la guerra civil de los 7 años en 1839. Un siglo después pudieron ir a un abrazo de Vergara. No, que va, a fusilar a todo el mundo. Y tampoco han hecho una constitución de la reconciliación, porque hubieran podido hacer con los guerrilleros antifascistas lo mismo que se hizo en Francia, sin ir más lejos, pero no lo han hecho. En su lugar nos han metido lo que un servidor llama la reconciliación del embudo. Con así por aquí y así por aquí. Con España como único país de Europa con absoluta impunidad del fascismo. Por eso es tan infame cuanto congruente que flamen por doquier símbolos, placas, nombres de calles fascistas. Pues de tales coordenadas de transacción y de embudo, bajo tales coordenadas, ¿cómo extrañarse de los innumerables vestigios y símbolos franquistas que permanecen rampantes en toda España? No solo las calles rotuladas con nombres de vencedores en las guerras fratricidas. En Castellón, por ejemplo, hay plaza con el nombre de Serrano Súñez, el cuñadísimo, el puso de jefe de falange, etcétera, etcétera, o cuñadísimo. Pero también hay un colegio público en Castellón, que también Serrano Súñez, no solo plazas. Imagino que la diputada esta que hemos citado antes también nos dirá que se jode, que es diputada por Castellón. ¿Cómo extrañarnos de que se tardase 3 décadas desde la Constitución del 78 en promover la pacata e insuficiente Ley 52/2007 a favor de las víctimas del franquismo? Una ley insuficiente y se tarda 3 décadas. Vaya reconciliación, vaya democracia. Machacando a la vez al juez Garzón por ser consecuente con el derecho y con la moral, mientras la mayoría de jueces procura mirar para otro lado, la mayoría, no todos, cuando se descubren nuevas cosas de lesa humanidad. ¿Cómo sorprendernos de tener aún el rey soldado que decíamos antes? ¿O cómo hemos podido tener hasta ahora mismo, que se ha cerrado el Hospital General de Burgos por cuestiones técnicas, porque está viejo, pero hasta ahora mismo, nombre del Hospital General de Burgos, General Juan Yagüe, el gran asesino de Badajoz, que fusiló a 4 o 5 mil sin juicio ninguno. Y tenemos otro terrorista, mayor si cabe, Queipo de Llano, que sigue enterrado a los pies de la Macarena, con su fajín de general, que sale ostentosamente en las procesiones de Semana Santa. Esto hoy, todavía, en España. Y nos dirán que nosotros queremos revanchas o... Podemos seguir decenas de páginas con símbolos franquistas por doquier, en fin, sin hablar de la inmensa corrupción, que es en buena parte una gran esencia franquista, porque claro, estas cosas no se curan en 4 días. Solo citamos ya, en este aspecto de los vestigios, un par de colosales indecencias que ejemplifican de maravilla los vestigios franquistas. Uno, ya está dicho, Vicente Rojo, valenciano, no tiene una calle en Valencia. Y un pueblo toledano llamado de siglos Azaña, porque era Aceña, que es Noria. Aceña, y con los siglos Aceña, y llega, lo toman a cuchillo unas tropas, no de españoles, porque aquí los que venían eran delincuentes legionarios que estaban allí porque huyendo de la justicia, y moros que venían, era la cruzada, dijo la iglesia, venían a robar los copones de oro de las iglesias, a violar mujeres, a llevarse botín de todas partes. ¿Qué país? Bien, pues llegan, toman a cuchillo esto y le quitan el nombre, que era Azaña, y se llama como el regimiento que lo toma a cuchillo, Numancia de la Sagrada. Pues España tierra de conquista, que decía la Quispe. Loores a ese caradura, a ese sinvergüenza llamado Pepe Bueno, que ha estado 6 legislaturas con inmenso poder, con mayoría absoluta, a 30 kilómetros, y no le ha cambiado y no le ha aceptado su nombre antiguo. Vaya sinvergüenza. Vaya sinvergüenza. Voy terminando. Perdona, no quiero emocionarme. Sí, nada, en 5 o 10 minutos he terminado. ¿Qué ha pasado en España en las últimas décadas? Pues esto que hemos dicho, este esperpento,
Yo creo que lo tengo dicho casi todo lo que tenía previsto, porque si os he contado lo de la excepción europea, si os he contado lo de la gran herencia, y ahora ya también creo que hemos citado lo de los militares, pues quizá me queda para terminar algo con lo que a mí me gusta terminar, y luego más de una vez. Cuidado con el olvido también, que el olvido está lleno de mentiras, ¿eh? Y ¿os acordáis de aquella poesía del gran Pedro Garfias, ¿eh? Aquella poesía que decía: por lo noble, por la paz, por el trabajo, por la libre república del pueblo, peleamos. Pues ese es nuestro objetivo. Eso es unidad cívica por la república. Eso es lo que nos reúne aquí. Y eso es lo que os digo yo como últimas palabras, porque no quiero alargarme más, no quiero abusar de vuestra paciencia. Nada más. Muchas gracias. Bueno, esta proliferación de federalistas que se está dando a partir de que más se lanzó con su caballo independentista hacia adelante y ahora es federalista hasta Rubalcaba, porque nunca lo habíamos oído semejante cosa. ¿Cuántos sinceros y cuántos de apuntarse a lo que sea puede haber en esta historia? Una por una. Bueno, de esto podría responder muchos de los que están aquí, igual que yo, o mejor, pero la gente habla de federalismo y la mayoría no sabe lo que es, o sea, porque hay distintos grados, distintas clases de federalismo. Yo a veces en clase pregunto a los alumnos de Derecho Constitucional, Derecho Político, decidme estados federales en el mundo. ¿Y sabéis los que me dicen? Pues Alemania, toda una clase, Estados Unidos, Suiza, ninguno dice Nigeria, ninguno dice Sudáfrica o diríamos un montón más. Estados Unidos mexicanos, ninguno dice Argentina, ninguno dice Brasil, ninguno dice Canadá, ninguno dice, a ver, queda el otro montón, no me acuerdo ahora si es Australia, me parece que también, en fin, y otros más que me dejo. Pero fijarse, es que no saben que México, bueno, se nos olvida Venezuela, se nos olvida, que también es federal. De modo que, bueno, la gente no sabe casi nada, porque la verdad es que tenemos un cuerpo social que ya además no se leen periódicos y solamente el internet y el Twitter y el tal y cual, que está muy bien, evidentemente. Bueno, pues federalismo. El federalismo, antes lo citábamos, este tema, tomando un café hace un rato, que bueno, en el estado de Vermont, de los Estados Unidos, uno de los 50 estados, pues dice, bueno, tienen que no hay IVA en ese estado. Lo decidió el Estado, o sea, que tiene unas competencias grandes. Y en la matrícula, pues ponen viva la libertad. En otro estado ponen pena de muerte, en el otro no la hay o la quitan. Es un modelo de estado que no es igual que el de Brasil, que es un país muy grande también, y que no es igual que el de algunos más ahí se me escapa de Europa, pero bueno, Rusia, se me escapaba, ¿no? Se me lejos. De modo que la gente, que tú dices tú, que se hace ahora que dice que es federalista, ¿y tú qué crees que quiere decir la gente al decir que es federalista? En muchos casos es el oportunismo para oponer un federalismo que se inventan, que nunca lo han sido, al independentismo catalán. Un oportunismo.
Vamos a ver, en un brevísimo vistazo histórico, España ha sido siempre federal, entre comillas, o por letra bastantilla. Es decir, el reino de Castilla y el de Aragón, bueno, si estáis viendo la serie Isabel ya os haréis una idea, ¿no? Aparte que es demasiado peliculera y no era tan guapa y... En fin, no se querían tanto y... Ni él era tan guapo, Ni él era tan guapo. Tampoco, Pero él era un ejemplar perfecto de maquiavelismo en el mejor sentido. Era de cuidado, sí. En el mejor sentido. Y también era un hombre, en fin, galante con el bello sexo, que eso lo apunta un poco a la serie. Bueno, pues resulta que España fue federal y aún está Navarra, que es casi pues, una prueba inequívoca de la siempre latente dimensión federal de España. De modo que otra cosa es que Castilla, con su casticismo, de que hablaba Unamuno, con su ánimo de ser el centro, de nuclear todo a su alrededor, Castilla ha intentado oponerse a todo lo que ha podido a eso. Y bueno, y así le ha ido, porque si a los catalanes los catalanes, ¿por qué querían separarse España en 1640? Bueno, pues porque no les querían reconocer los reyes, digamos, de estirpe o de ideología castellana o de ideología centralista. Bueno, pues ¿por qué los segadores entran el día del Corpus y cortan el cuello a Dalmau de Queralt, el virrey en Cataluña? Pues porque ¿y por qué al final Cataluña no se separa de España? Pues porque España elige o pierdo Portugal o pierdo Cataluña, y elige perder Portugal en tiempos de Felipe IV. Pero no se sofoca la historia, porque luego pasa de padres a hijos. Y además, cuando hay una lengua, ahí hay un dato muy importante, para bien, para mal, para lo que queráis decir, pero es un dato enormemente importante. Y ahí están los catalanes cuando le meten encima el centralismo borbónico por derecho de conquista. Llega Felipe V en 1714, les gana una guerra de casi 3 lustros y abole todos sus fueros con sus decretos de nueva planta y les obliga a pasar por el agua, y así los tienen todo el siglo XVIII. Y claro, el primer Borbón, que trae el centralismo francés, que era opuesto a lo que España había sido: Castilla, Aragón, Navarra, tal. ¿Y qué sucede? Pues que en el siglo XIX viene la Renaixença y vienen esos, en fin, el poeta López Rodó, no Rodó era el otro, José Enrique, era Rodó, pero lo que pasa ya, mira, se te van los nombres. Bien, y viene toda la poesía y todo el movimiento cultural, y viene la solidaridad catalana y tal cual, y se va el tema a arreglar. Pero ¿por qué se subleva San Justo el 10 de agosto del 32? ¿Cuál es la gota que colma el vaso que él ya lo tenía lleno y estaba buscando una excusa? El estatuto catalán que se está debatiendo en las Cortes. Se subleva contra eso, pues es lo que ahora están los militares rezongando con que ahora no pueden, pero si pudieran harían lo que Sanjurjo, harían en Sanjurjadas. La cosa es que no pueden. De modo que, ¿por qué? Porque no tienen cultura política ni cultura general. Y España, porque ¿qué es España? Señores, miren, España es los españoles. Eso es España, antes que nada. Entonces, ¿qué significa el federalismo? Pues significa un montón de cosas. Significa que Artur Mas, como se cometió el inmenso error de tirar abajo un estatuto, una reforma del estatuto catalán, hecho por el Parlamento catalán, aprobado en referéndum, con el visto bueno en las Cortes Generales del Estado, si no recuerdo mal, Congreso y Senado, el Estado español, iban y lo tiran atrás, estos reaccionarios, estos tardofranquistas, pues ahora el tema lo tenemos mucho peor, mucho más envenenado, y tiene una baza electoral magnífica, porque lo que no cabe duda es que cualquier partido, víspera de elecciones, intenta ver qué bazas le pueden servir para ganar más votos, más escaños. ¿Qué pasa con el federalismo? Pues que España no tiene más salida que un federalismo.
no tiene más salida, porque es lo que históricamente fue, y porque hay un montón de libros en que se explica esto con detalle, como incluso cuando se sublevaron contra Napoleón, por ejemplo, entre muchos ejemplos, se sublevó España contra un rey, que era el rey legítimo, en tanto en cuanto Carlos IV había abdicado en Napoleón, y Napoleón pues, lo había cedido a su hermano José, y era rey, digamos, legal, cuidado con la legalidad y la legitimidad, ¿no? De modo que, bueno, pues cuando se subleva en España, en cada provincia hay una junta, cada provincia hay una junta, y cada provincia es su provincia. Es que es una dimensión de casi comarcalista, casi de... Bueno, España ha sido así históricamente. Ahora estamos en la Unión Europea. Bien, pero una Unión Europea, bueno, pues yo sin pronunciarme en este momento, que no toca, salvo que alguno expresamente lo quisiera, pero pues tenemos países más pequeños que Cataluña, ¿no? Que son estados independientes. Y yo no quiero que Cataluña se separe de España, yo no querría, pues nada. Ahora, sé que la única salida va a ser pues tener, tanto para Cataluña como para Euskadi, o las provincias vascongadas, que dicen siempre mis compañeros, compañeros milicos, siempre dicen las provincias vascongadas. Antes se mueren que decir País Vasco, y no quiero decir Euskadi. No, antes les da un de calle, las provincias vascongadas. Pues resulta que vamos a ver qué pasa. Esto va a ser federal a corto o largo plazo. ¿Hasta qué extremo federal? Porque tampoco es lo mismo lo que quieren a lo mejor hoy los extremeños que lo que quieren a lo mejor hoy los murcianos, lo que quieren hoy los valencianos, pongamos ejemplo. La verdad es que es un tema que está de moda, que está siendo utilizado políticamente, y que lo único que hay claro para mí es que va a ir a más, y que España tiene una dimensión federal de siempre que acabará por imponerse. Sí. Brevemente, solo muy brevemente, bueno, yo puedo hablar sin micrófono, lo ha apuntado él, pero es importante que se sepa que esto a lo mejor no hubiera pasado, por lo menos más allá de por qué lo ha sacado más, que es verdad que le viene bien, que seguramente hay una dosis de oportunismo, pero el estatuto había sido aprobado por el Parlamento de Cataluña, refrendado en el referéndum por Cataluña, pero además por el depositario de la soberanía española, por las Cortes, por el Parlamento, y todo eso había pasado ese trámite, y es el Partido Popular el que hace el recurso al Constitucional y le hace unos recortes que no puedo decir ahora en qué grado significativo, pero está claro que se siente como una afrenta a Cataluña. Hay una manifestación en aquel momento, estamos hablando de ahora 3 o 4 años, y lo que llama la atención, y esto implica, más allá de que mañana se vaya a hablar monográficamente sobre el federalismo, es decir, nos demuestra también como algo que ha sido por el Parlamento de Cataluña, por el pueblo de Cataluña, por las Cortes de este país, sin embargo, una pieza de estas que decimos que viene de donde viene, de esta herencia franquismo, ese tribunal constitucional garante de esta constitución monárquica, como algo que ha pasado todos los referendos democráticos de la misma constitución, es echado por tierra y da lo que en jurisdicción se llama el causus belli, que le permite ahora, no en aquel momento, curiosamente, pero sí 3 o 4 años después, cuando Artur Mas está en una posición difícil, sacar esa baza. Pero esa baza que le había dado en aquel momento al gobierno del PP, para el que en aquel momento todo valía. Y por eso me llama mucho la atención que ahora hablen de moderación, de sensatez, de que no hay que hacer. Ellos le permitieron jugar esa baza ahora a Artur Mas. Con lo cual, como se suele decir, los pirómanos no suelen ser buenos bomberos.